Hola, hola, buenas. En esta oportunidad algo de geometría. Geometría a nivel intermedio. Se trata de lo siguiente, lo que se muestra aquí. Se debe determinar el lado del cuadrado. Es un cuadrado que está inscrito entre, bueno, el eje X, por aquí está el eje Y, y tenemos dos parábolas, ¿ya? Una parábola hacia el lado izquierdo y una parábola hacia el lado derecho. Los puntos A y B son vértices de las parábolas. El punto A es vértice de esta parábola, ¿ya? Y el punto B es vértice de la otra parábola. Está en el enunciado. Respecto al eje Y, desde el punto O hasta este punto A es la distancia A. Bueno, le he puesto 3 unidades. Y de O hasta el otro vértice es B. Ya, B igual a 7. Y la altura, o sea, aquí el punto C es el punto común, esta altura es 8. C, o sea, H igual a 8. Ya, entonces, habría que ya determinar el lado del cuadrado. Ya, entonces aquí vamos a determinar el lado L. Primer paso sería determinar las funciones. Entonces esta va a ser la parábola 1, por ejemplo. Parábola 1 y esta es la parábola 2. Ahí. Entonces, a ver. La ecuación de la parábola, cuando tiene su vértice en el origen, entonces el eje X, el eje Y igual a f de X, que es igual a una constante por X al cuadrado, ¿cierto? Ya, pero eso es cuando el vértice está en el origen, pero tanto para la parábola 1 como para 2 los vértices no están en el origen. El origen está aquí. Entonces, cuando hay un desfase, aquí está O, pero la parábola tiene un vértice en un punto tal como A, que está a una distancia D. Entonces Y es igual a kappa por X menos D al cuadrado, ¿no? Y esa fórmula hay que aplicar. Entonces, para la parábola 1 aquí le aplicamos con el signo más, porque el vértice está hacia el lado izquierdo del origen. Está acá, a una distancia A. Entonces, parábola 1, entonces a ver, solución. A ver. Para la parábola 1 va a ser la función y sub 1, que es igual a f de x por un coeficiente kappa sub 1, ya, por x más sería x más a. Estoy trabajando con letras. Ya, x más a elevado al cuadrado. Ya está. Esa es la función. Pero esa función hay que definirla bien porque ahí falta el valor de kappa sub 1. Hay que determinar kappa sub 1. Kappa sub 1 con condición de contorno. Es decir, cuando x es igual a 0, la función vale la altura de C, o sea, h. Eso va a ser para las dos parábolas. Entonces, condición de frontera. Condición de frontera tendríamos f cuando x es igual a 0 es igual a h. Eso lo reemplazamos en la función. Entonces, reemplazando en la función, reemplazamos en la función primer miembro, va a ser la altura. En el segundo miembro tendríamos kappa sub 1 y por, bueno, x es 0, ¿no es cierto? Entonces queda aquí a, por a al cuadrado. Y de ahí sale kappa sub 1. Kappa sub 1 es igual entonces a h sobre a cuadrado. Ya está. Entonces ya tenemos eso. Entonces, por lo tanto, ahora sí está definida la función. La función f de x, o sea, todo esto. Ya está definido. Ahora, algo parecido hacemos con la parábola 2, la segunda parábola. Entonces, para la parábola 2, algo parecido, que sea y2 es igual a una función g, por ejemplo, g de x, que es igual a un coeficiente, otro coeficiente, kappa sub 2. Ya por, ahora sí es ya exactamente de esta forma. Sería entonces por x menos la distancia desde O hasta el vértice. Sería en este caso b. X menos b al cuadrado. Ya está. Esa es la función. K2 falta determinar. Igualito que el caso anterior con condición de frontera. Entonces, condición de contorno frontera, tendríamos también en el origen de coordenadas. Esta función en el origen de coordenadas vale la altura de C, o sea, h. Entonces tenemos acá la función g cuando x es igual a 0, esto es igual a h. Eso lo reemplazamos en la función misma. Entonces, reemplazando en la función g vale entonces h
Y en el segundo miembro tenemos kappa sub 2, x vale 0, sería entonces por b al cuadrado. Entonces, kappa sub 2 es igual a h sobre b cuadrado. Entonces ya está definido eso. Ya está definida la función g de x. Ya para la parábola 1 es f de x y para la parábola 2 es g de x. Y entonces ya tenemos ya kappa 1 y tenemos kappa 2. Esos son valores conocidos. Se conoce h, se conoce a, y b también. Entonces eso ya es cuestión de máquina, calculadora. Eso ya lo tomamos ya como ya un valor, es un valor conocido. Ya, ahora vamos aquí estos intervalos. Desde O al punto P, o sea, este vértice del cuadrado, una distancia x1, que todavía no sabemos. Y de O al otro vértice, un x2. Lógicamente, x1 más x2 es igual a L. Tiene que ser L. Ya, pero además, como ya tenemos las funciones, la función f, la función g, ¿ya? Cuando en la función f, o sea, de la primera parábola, reemplazamos x por la abscisa de p, el valor de la función debe dar L. O sea, es igual a L, lo igualamos a L. Ya, pero la abscisa de p, este x1 es intervalo, nada más, mejor dicho, es distancia. Ya, y la abscisa va a ser el x1 pero negativo, es menos x1. Entonces vamos a trabajar con la primera función. Entonces aquí, en esta expresión, tendríamos así. Ya, f, la función f, cuando x se reemplaza por menos x1. Ya, esta función es igual a L. Ya está. Entonces, en esto mismo, vamos reemplazando. El valor de la función sería entonces n. Y en el segundo mismo tenemos, bueno, kappa sub 1 que está definido. Seguimos escribiéndolo como kappa sub 1, pero eso ya se conoce. Aquí sería entonces ya, esto sería el menos x1. O sea, menos x1 más a. O sea, a menos x1. A menos x1 elevado al cuadrado. Y de ahí podemos despejar x1. De ahí se despeja x1. Entonces aquí vamos a tener, a ver, tendríamos a menos x1 al cuadrado es igual a n sobre kappa sub 1. Entonces se toma raíz cuadrada en ambos lados. Aquí, bueno, más menos, así. Ya se simplifica la raíz. Raíz con raíz, potencia con raíz cuadrada. Tenemos a menos x1 es igual a más menos la raíz cuadrada de n sobre kappa sub 1. Ya, entonces de aquí vamos a tener de que a, esto pasa al otro lado como menos más n sobre la raíz cuadrada de kappa sub 1, la raíz cuadrada de todo, es igual a x1. Ahí. Después vamos a tener que analizar si aplicamos el menos o aplicamos el más. Ya, pero por el álgebra se pone ahí más menos. Entonces ya tenemos ahí x1. Vamos a acomodar este x1. X1 viene a ser igual a A. Ahora, de hecho, el x1, como ahí estamos trabajando ya con distancia, tiene que ser con el signo negativo acá. Porque si le ponemos más, entonces estamos aumentando el valor de A. A es el valor máximo, o sea, desde hasta aquí, no puede ser más allá. Entonces tiene que ser el menos, o sea, A menos algo. Entonces x1 viene a ser A menos la raíz cuadrada. A menos la raíz cuadrada de L sobre K sub 1. Ya está, ese es x1. Ahora trabajamos con otra función, con la función g, para esta parábola, la segunda parábola. Igualito, hacemos x igual a la abscisa de s. La abscisa de s es el x2, eso ya sería positivo, ya está a la derecha.
Aquí sí debemos cambiar el signo, porque esta es distancia nada más. Entonces su abscisa es menos x1. Aquí sí es x2. Entonces trabajamos con esta función. Entonces vamos a esta función. ¿Sí? Ahí tendríamos entonces la función g cuando x es igual a x2. Esta función vale L también, ¿no? Para la primera, cuando x vale la abscisa de P, vale L. Para cuando x vale la abscisa de S, también es L. Es un cuadrado. Entonces eso lo reemplazamos, bueno, aquí mismo, ¿no? Lo reemplazamos aquí mismo y vamos a obtener, a ver, ya la función vale L. Y en el segundo miembro tenemos, bueno, k pa su 2, que ya se conoce k pa su 2, aquí está. Ya por x sería el x2 menos b. Ya x2 menos b. Ya de aquí sacamos el x2. Ya al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. Entonces, x2 menos b elevado al cuadrado es el lado del cuadrado sobre k pa su 2. Tomando raíz cuadrada, despejando, ¿eh? x2 es igual x2 menos b es igual a más menos L sobre k pa su 2, raíz cuadrada. Entonces, x2 viene a ser igual. Entonces ahí vamos a tener, a ver, b pasa como positivo, ahora no se va a aumentar, no vamos a aumentar el valor de b, el máximo valor es desde O hasta aquí, no puede ser más allá. Entonces tenemos que aplicarle con el menos. Entonces b menos L sobre la raíz cuadrada de L sobre k pa su 2. Ahí. Entonces ahí tendríamos el x2. Ahí. Ya, ahora tenemos x1, x2. Estas son distancias ya. Distancia, x1, x2. Cuando sumamos x1 más x2 va a ser igual a n, el lado del cuadrado. Entonces, efectuando eso, ya, se tiene que, ya, x1 más x2 es igual a n. Entonces sumamos las dos expresiones. Tenemos aquí entonces x1 sería a menos la raíz cuadrada de L sobre k pa su 1. Ya, ese es x1. Ahora más b menos la raíz cuadrada de L sobre k pa su 2. Ya, este es igual a L. Ahí va. Entonces, vamos agrupando así. Ya, a más b. Ahora estos dos negativos, menos. Hay que tener en cuenta que la incógnita es L. Entonces aquí tenemos, vamos a poner así. Sería la raíz cuadrada de L sobre k pa su 1, aquí también sería menos la raíz cuadrada de L sobre k pa su 2, sobre la raíz cuadrada. K pa 1, k pa 2. Ya, y este es igual a L. Así. Aquí, claro, podemos factorizarlo. Y aquí hace más. Entonces, a más b menos, podemos factorizar aquí la raíz cuadrada de L. Se factoriza, se abre un paréntesis, tenemos la inversa de la raíz cuadrada de k pa su 1 más la inversa de la raíz cuadrada de k pa su 2. Ya, este es igual a L. Ahí. Ya podemos permutar los términos. Se los vamos a poner aquí. L como primer término, o sea, primer miembro, mejor dicho. Ya, y en el segundo miembro tenemos a más b menos la raíz cuadrada de L por el paréntesis. 1 sobre la raíz cuadrada de k pa su 1 más 1 sobre la raíz cuadrada de k pa su 2. Claro, obviamente esto va al primer miembro, entonces ordenando vamos a tener así. L, y esto pasa para acá, ¿no? L menos, primero ponemos el paréntesis, la raíz cuadrada de k pa su 1, 1 sobre la raíz cuadrada de k pa su 1, más 1 sobre la raíz cuadrada de k pa su 2.
Este es un coeficiente que multiplica a la raíz cuadrada de L. Ahí. Ya, L. Entonces, esto pasa para acá, sería entonces más, ¿no? Más, claro. Ya, más. Ya. Y esto también pasa al primer miembro, sería menos A más B. A más B igual a 0. Ya está. A ver. Una revisadita. L. Ya, L, esto pasa cambiando. Esto sería más. Se factoriza, tenemos el paréntesis, ya por la raíz. Ya, y esto pasa cambiando. Está bien. Tenemos esa expresión. Ya, una ecuación. Aquí podemos hacer un cambio de variable para despejar eso. Obviamente vamos a usar la calculadora o un programa. Entonces, por ejemplo, acá hacemos ya sea por ejemplo, raíz cuadrada de L, raíz cuadrada de L igual a U. ¿Ya? Si la raíz cuadrada de L es igual a U, entonces L es U al cuadrado. Entonces, con el programita, con la calculadora, determinamos el valor de L, o sea, de U, perdón, de U. Determinamos el valor de U y ya sabemos de que U es la raíz cuadrada de L. Entonces, para despejar L, elevamos U al cuadrado. Entonces vamos a tener una ecuación de este tipo. Ya voy a borrar esta parte. Entonces la ecuación va a quedar así. Ya esta L sería U al cuadrado. Entonces tenemos U al cuadrado. Después tendríamos ya más todo este paréntesis por U, más el paréntesis que viene a ser igual a 1 sobre la raíz cuadrada de K más 1, más 1 sobre la raíz cuadrada de K más 2. Ya, por L, por U, perdón, por U. Ya, la raíz cuadrada de L es U. Y menos A más B. Menos A más B. Ya, igual a 0. Aquí podemos hacer esto. Ya, esta expresión que se conoce, porque se conoce K más 1, esto puede ser, por ejemplo, A mayúscula. ¿Ya? Y esto puede ser B mayúscula. A mayúscula, B mayúscula. Ya, bueno, tengo que seguir borrando, pero como es un video no hay problema. Entonces, la expresión se comprime de esa manera. Sería U al cuadrado más A por U menos B igual a 0. Se conoce A, porque se conoce K sub 1 y K sub 2, ¿cierto? Que han determinado. K sub 1, en función de los datos, H y A, y K sub 2 también en función de H y B. Entonces se conoce totalmente A. Se conoce B mayúscula, porque se conoce la distancia del origen al vértice A y la distancia del origen al vértice B. ¿No? 3 y 7. Los valores numéricos también, 3, 7 y H viene 8. Ya. Entonces, por lo tanto, H está metido en los K, ¿no? Aquí, K sub 2 y K sub 1. Entonces ya se resuelve esto. Entonces resolviendo esto tendríamos aquí el valor de, eso ya con la calculadora. Yo tengo aquí un programita. Y aquí el valor, en este caso de U, la solución de U. SU. Ya. Da dos valores para la solución de U. Ya. U es igual menos 5.391 y el otro valor es ya 1.855. Ya, pero hay que tener en cuenta de que U
U es la raíz cuadrada de L. Bien, como estamos trabajando con distancias, entonces claro, no puede ser negativo. Entonces ahí la solución va a ser 1.855. Ya, este es el valor de U. Ya, pero eso es la raíz cuadrada de L. Entonces, con todo esto, ya sale de que la raíz cuadrada de L es 1.855. Ya, elevando al cuadrado, L sale 3.441. 3.441 unidades, ¿no es cierto? Bueno, las unidades, obviamente, todas las mismas unidades. Pueden ser todos pulgadas, pueden ser todos metros, centímetros, unidades. Unidades de longitud. 3, 7, la altura 8. Entonces la respuesta es 3.441 unidades. Esa es la respuesta. Y eso sería todo por en este video. Les agradezco la atención, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, cuídense. Bye bye. Chao.